Desde este momento estoy grabando la clase. Bueno, para retomar los contenidos, vamos a ver los tipos de preguntas. Vamos a terminar con los tipos de preguntas. Habíamos visto, en primer lugar, las preguntas ilegítimas, aquellas preguntas que por generales motivan al entrevistado a dar grandes monólogos, a hablar solo, así como habla el profe en clase. Así cuando ustedes hacen preguntas muy generales, llevan a que el entrevistado se vaya por las ramas, hable de lo que quiera y al final haga un monólogo, ocupe el espacio para hablar de lo que quiera. Eso es lo que no les debe pasar. Por ello, hemos estado viendo algunos tipos de preguntas que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Ok? Y creo que aquí fue donde quedamos en la clase anterior. Las preguntas cerradas. ¿Ya? Las preguntas cerradas son las que les llevan a que llevan al entrevistado a contestar con un sí o un no. ¿Ya? Cuando ustedes hacen ¿llovió mucho por su casa ayer? Y la mayoría le va a contestar sí o no. ¿Usted es fumador? ¿Sí o no? ¿A usted le gustan las drogas duras? ¿Sí o no? ¿Se entiende cuando ocupamos una pregunta cerrada? ¿A qué nos lleva? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Ok. Sí, profe, se entiende. Ok, bien. Acá un par de ejemplos. ¿Considera bajo su experiencia que Chile superará la pandemia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué responden a eso? No. No. Es diferente a la pregunta que está en el fondo blanco que dice, con su experiencia, ¿cuáles son las acciones que deben adoptar los chilenos para superar la pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos preguntas? Que la segunda pregunta conlleva... Ay, no sé quién va a hablar. Adelante, Lilian. La segunda pregunta yo creo que conlleva que el entrevistado se explaye mucho más la respuesta. En cambio, la primera es concisa, ¿sí o no? Claro. La de la izquierda es cerrada y la de la derecha es abierta. Entonces, cuando ustedes van planificando su entrevista, ahora estamos en la etapa de cuestionario básico, si no mal lo recuerdan, donde ustedes tienen que elaborar las preguntas. Entonces, si cuando ustedes quieren un dato preciso, una información exacta, hagan una pregunta cerrada, un sí o un no. ¿Usted asesinó a su señora? No, sí. ¿A usted le gustan las drogas duras? Sí, no. ¿Ya? Cuando quieren algún dato puntual, pueden hacer una pregunta cerrada. Y es válido cuando la quieren usar. Pero cuando necesitan que el entrevistado se explaye un poco más, se genere una conversación, las preguntas cerradas son nefastas. Que con un sí o un no llenan minutos de pantalla ni página en ninguna revista o en un diario. Pero con una pregunta abierta, sí. ¿Ok? Entonces, las preguntas abiertas son aquellas que nos llevan a el diálogo, a que se explaye más el entrevistado. El problema con las preguntas abiertas es que se pueden convertir en preguntas muy generales y que también pueden llevar a que el entrevistado hable y hable y hable y hable y hable mucho. Ajá. Y a veces cuando hablan, sobre todo los políticos, pueden ser respuestas retóricas que no dicen nada. Entonces ustedes tienen que tener la suficiente habilidad para ir combinando
las preguntas abiertas, preguntas cerradas y también otro tipo de preguntas. ¿Ok? Bueno, acá otro ejemplo de pregunta abierta. ¿Cuál debiese ser la respuesta de las autoridades universitarias frente a la movilización de los estudiantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna respuesta? ¿Algo que opinar? ¿O no estamos en una entrevista en este momento? ¿Ok? ¿Podría, profe, la respuesta, no sé, en el caso del tema de la conectividad, quizá responder de esa forma, de una forma como más para cumplir y empezar a trabajar esos casos en los cuales los alumnos no pueden conectarse a sus clases de forma concreta o de forma ideal? Ujú. ¿Sí? A lo que voy es que sepan identificar bastante bien cuándo ustedes deben dar una respuesta, o sea, cuándo deben hacer ustedes una pregunta abierta, ¿ok? Y cuándo deben hacer una pregunta cerrada. Cuando necesitan que el entrevistado se explaye, ustedes van abriendo un poco más la pregunta. Pero cuando quieren un dato preciso, directo, una pregunta cerrada. ¿Ok? También tenemos lo que son las preguntas directas. ¿Ya? Las preguntas directas se parecen mucho a las preguntas cerradas. Recuerden que las preguntas cerradas son las que motivan a un sí o un no. Las preguntas directas abordan el tema, pero invitan al entrevistado a que se explaye un poquito más. Que no conteste solamente con un sí o un no. Que deben elaborar la pregunta de tal forma que el entrevistado se vea en la obligación de hablar más del asunto. Por ejemplo, acá tengo dos ejemplos. ¿Alguien lo puede leer? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Cualquiera de los dos? ¿La de la izquierda o de la derecha? Yo si quiere, profe. Bueno, Nicolás. Eh, voy a partir por la izquierda siempre, profesor. ¿El hecho de que usted sea gay le ha impedido acceder a trabajos mejor remunerados? Ok. Y el fondo blanco, el haber sido condenado por violencia intrafamiliar le ha impedido encontrar el amor verdadero. Ok. Si se fijan, ambas dos preguntas yo podría responder sí o no. Pero las dos invito al personaje a que se explaye un poco más, que profundice un poco más en lo que está hablando. ¿Ok? ¿Se entiende? Profe, ¿y eso se da de forma natural? ¿O igual si el entrevistado dice sí, yo tengo que preguntarle por qué? Claro. Usted puede decir y continuar con un porqué. Sí, lo que importa acá es la respuesta. Y lo que debemos hacer es buscar la forma de que se explaye un poco más. Entonces, a lo mejor, si yo le estoy preguntando, el hecho de que usted sea gay le ha impedido acceder a trabajo mejor remunerado, a lo mejor la persona no es gay. A lo mejor yo, con mi preparación previa, descubrí que es homofóbico. Y yo le hago esa pregunta sabiendo que él es homofóbico. Entonces, él me va a responder absolutamente algo diferente a un sí o un no. Si en caso que fuera homofóbico, me respondería algo, oiga, usted me está ofendiendo, yo no soy gay, no sé, la respuesta del pastor Soto. ¿Se acuerdan del pastor Soto? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, claro, tenemos que saber formular las preguntas de una forma que invitemos a nuestro personaje a que se explaye. En el otro caso, ya no es un tema de identidad de género, sino que tiene que ver con una persona que es violenta. ¿Ya? Y lo traigo al caso, estos dos casos, para que vean que este tipo de preguntas ustedes tienen que atreverse a hacer.
independiente de cómo piensen ustedes en el fondo, si nadie avala el tema de la violencia intrafamiliar. Pero si tenemos que entrevistar a alguien que ha cometido violencia intrafamiliar, no nos podemos quedar afuera. O sea, no podemos decir, yo tengo objeción de conciencia, no lo voy a entrevistar. No creo que eso sea lo correcto, porque los periodistas somos los que hacemos las preguntas que nadie quiere hacer. Para eso somos periodistas. Para eso tenemos cuando hacemos preguntas que nadie quiere hacer, estamos incomodando al resto. Incomodamos a la autoridad, incomodamos al gobierno, incomodamos a los políticos, incomodamos a los delincuentes. Y tenemos que hacerlo, porque es nuestra misión. Nuestra misión es ser periodistas, no relacionadores públicos. ¿Ok? Esa es la diferencia de las preguntas directas. ¿Ok? Ahora, también existen las preguntas de aclaración. ¿Ok? Por lo general, las preguntas de aclaración son antecedidas, abundan en el por qué. Siempre cuando hacemos una pregunta de aclaración, un por qué. Recién un compañero lo mencionó. Si necesitamos aclarar algo, aclarar algún punto de lo que haya dicho el entrevistado, o aclarar algo que nosotros queramos que se aclare, preguntamos ¿por qué? ¿Ok? Y el por qué nos lleva a que el entrevistado hable de las causas, algunas causas, las causas de algo, las causas del hecho. ¿Ok? Por lo general, las causas y externalidades o consecuencias es algo que se olvida en el periodismo chileno. El periodismo chileno o el periodismo santiaguino carece de profundidad justamente porque no aclaran las cosas. No hacen preguntas de aclaración. Es como que siguieran fórmulas preestablecidas y no buscaran realmente llegar a la verdad de las cosas. No sé si ustedes comparten lo mismo. Ok, pero esas son las preguntas de aclaración. Ejemplo, ¿por qué el estudiante promedio no toma desayuno si está comprobado que la mala alimentación afecta el rendimiento cognitivo? ¿Alguien me puede aclarar eso? ¿Sí? ¿Es una pregunta de aclaración? Sí, profe, porque estaba preguntándole las razones. No le deja como la opción de sí o no. Ok. ¿Alguien más comparte la opinión de Nicolás? Yo también comparto la opinión de Nicolás. Ok, gracias Valentina. También tenemos las preguntas de identificación. ¿En qué consisten estas preguntas? Cuando queremos saber algo más de lo que piensa el personaje, su personaje, o cuando queremos saber cómo actuaría el personaje en ciertas situaciones, tiramos este tipo de preguntas. Preguntas de identificación. Preguntas que intentan llegar a que el entrevistado entregue datos de su identidad. Identidad de lo que tiene más profundo, lo que tiene más arraigado. Entonces, acá ustedes pueden, por lo general, pueden plantear tesis. ¿Se recuerdan las preguntas de tesis? ¿Sí? ¿Preguntas de tesis? Sí. Entonces, cuando queremos saber si un personaje se identifica con algo, con algún movimiento, podríamos tirarle una pregunta de identificación. Podemos motivarlo a que cuente alguna anécdota y se vaya identificando con cosas, vayamos nosotros conociéndolo, y a través de nosotros el público lo vaya conociendo a través de estas preguntas de identificación.
Las preguntas de identificación abundan cuando preguntamos cosas como qué sueña, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus frustraciones, sus sueños. ¿Ok? ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda? Profesor, ¿y en esta pregunta siempre aborda temas más personales o también puede relacionarlos quizás con otro tipo de antecedentes o información? Sí, por ejemplo, si el personaje se identifica con una causa importante, no sé, no sé, dígame alguna causa que para usted sea importante. El aborto libre. Aborto libre. Entonces, eh, ustedes lo ponen en el caso. Usted, eh, tengo entendido que usted está a favor del aborto libre. ¿Me puede profundizar en... Es que me cuesta hacerle una pregunta de aborto libre a un hombre. Pienso que Eh, el tema, eh, pienso que es un tema más de mujeres. Pero bueno, podría, ¿puede usted comentar, dar alguna anécdota de por qué usted se identifica con el aborto libre? ¿Por qué usted se identifica con el aborto libre? ahí la persona igual podría andar quizás en experiencias propias y todo eso, pues, ¿no? Claro, esa es la idea. Esa es la idea, que la persona vaya entregando datos de su identidad, que vaya entregando qué es lo que piensa de eso, cómo actúa frente a eso. ¿Ok? Mira, acá acá en la diapo hay un ejemplo que le hizo una periodista a una actriz. La personaje de esa película se prohíbe a sí mismo llorar. ¿También usted? Entonces, ahí le está preguntando casi también ella misma se prohíbe llorar. Casi una persona seria, sin sentimiento. ¿Ok? También tenemos las preguntas de disyuntiva. ¿Ok? Las preguntas de disyuntiva son aquellas que ofrecen al entrevistado dos opciones. ¿La han hecho alguna vez? Cuando la preguntan al entrevistado, ¿usted qué prefiere? ¿Cuál es su preferencia? ¿Rubias o rubios? ¿Usted qué prefiere? ¿Cigarro o marihuana? ¿Usted qué prefiere? ¿Vino o cerveza? ¿Usted qué prefiere? ¿Dormir o dormir en clases? ¿Se entiende? Son preguntas donde yo le doy dos opciones a mi entrevistado. ¿Ya? Entonces, a veces cuando nosotros ponemos a nuestro entrevistado en una disyuntiva, podemos hacerlos caer en una trampa. Y ahí ustedes tienen que tener la, eh, la responsabilidad ética de no hacer caer a su entrevistado en trampas que sean dudosas. ¿Ya? Recuerden que ustedes se juegan su prestigio como profesionales cuando hacen entrevistas. Acá yo traigo un ejemplo de una pregunta que es considerada como lo que no se debe hacer y que se le hizo a un director técnico de un equipo en Argentina, hace unos años atrás. Que le preguntaron, ¿qué preferiría usted? ¿Que su hijo fuera ladrón u homosexual? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta? Está mal propuesto porque pone al mismo nivel que un ladrón a una persona homosexual. Entonces, como, no sé, da a entender
uno de la misma pregunta da a entender la posición del periodista más que quizás del mismo entrevistado. Ujú. ¿Quién más quiere opinar? ¿Hay alguien más en la sala? Sí, profe, yo creo que en la pregunta, claro, dice usted qué preferiría, que su hijo fuera ladrón o homosexual. Yo siento que desde ya, desde la perspectiva del periodista, ya tiene una connotación negativa el ser homosexual, porque por algo lo plantea como en el mismo nivel, como en ser ladrón o homosexual, ambos son cosas malas, desde el punto de vista del periodista. Entonces, como que deja mucho notar su pensamiento. Claro. Por eso es una pregunta que no se debe hacer. Cuando ustedes hagan las disyuntivas, esas dos opciones que ustedes elijan tienen que tener coherencia y tienen que tener ser éticamente responsables. No pueden tirar cualquier cosa por querer nomás. ¿Ok? Y en el caso de la pregunta de la derecha, ¿cuál es su preferencia? ¿Rubias o rubios? ¿Qué piensan? Puede ser lo mismo, profesor, parecido. O sea, no quizá al mismo, como al mismo nivel en que se hace la otra, pero aún así siento que limita mucho al entrevistado a muy pocas opciones. Quizás no le gustan ni rubias ni rubios, entonces no se le da más opción de responder. Claro. Son como preguntas tramposas, ¿no? Okay. Las preguntas hipotéticas. Las preguntas hipotéticas son aquellas cuando situamos a nuestro entrevistado en una situación hipotética, para saber cómo este personaje se desempeñaría en esa situación. ¿Qué pasaría si usted mañana se encontrara $1 millón en su cuenta, en su cuenta de root? ¿Qué sucedería si usted mañana, qué sucedería si mañana se descubre la cura al COVID? ¿Qué sucedería si mañana estalla una guerra armada, un enfrentamiento armado entre China y Estados Unidos? ¿Qué sucedería si nuestras autoridades se suicida? ¿Qué sucedería si su casa se incendia? ¿Se entiende? Situaciones hipotéticas. A ver, ¿quién puede inventarme una pregunta hipotética? ¿Alguien me puede hacer una pregunta hipotética? Entrevisten al profe. ¿Qué pasaría, profesor, si mañana la carrera se va a paro otra vez? Yo mañana no tengo clase, así que seguiría haciendo mis actividades normales y corrientes. Seguiría preparando las siguientes clases. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta hipotética? ¿Alguna señorita, jovencita, que esté atenta a la clase? A esta clase muy participativa, colaborativa. Parece que estamos Podría cerca. ser, ¿qué pasaría si llega a llover mañana? ¿Qué pasaría si llegara a llover mañana? Me quedo en mi casa trabajando igual que ayer. No, ayer, perdón, ayer no trabajé. Sí, pero me quedaría en mi casa trabajando. Bueno, ya entendieron, quedó claro como ejemplo de preguntas hipotéticas. Si su casa se quemara, ¿qué trataría de salvar primero? ¿A su perrita o a su mamá? ¿Ok? Preguntas de suposición. Estas preguntas son las que ya llevan por sentado hechos o afirmaciones.
damos por sentado algo que nosotros creemos que ya es así. Y acá hay un ejemplo. Dice, ¿verdad que ya te ibas? ¿Por qué cree que va a pasar el ramo si no se conecta nunca a clases? Suposiciones. Suposiciones. Ahora, nuevamente, hagan una entrevista, una pregunta de suposición al profe. Cualquiera, ya ha preguntado Nicolás, Joseph, Valentina. Hay más alumnos en la sala, ¿no? Para saber si se queda claro esto. No, al parecer están en otro lugar. ¿Ok? ¿Alguno de los que ya han preguntado podría atreverse a hacer una pregunta de suposición al profe? ¿Algún valiente? ¿Valiente? ¿Alguna valiente? Está difícil, profe. Podría ser... Oh, no se me ocurre. Suponga algo, si tiene todo el mundo tiene prejuicios de algo. Pero, profe. A Sea ver. valiente, sea valiente. Los periodistas son los que hacen las preguntas que nadie más se atreve a hacer. No es relaciones públicas esta cuestión del periodismo. Uno. Ah. A ver... Yo tengo, podría... Al que hable el Nicolás. ¿usted usa guante porque tiene mucho frío? Ah. Usted está suponiendo que yo tengo frío. Sí. Pero esa es una pregunta cerrada. Yo le diría sí. Me da frío las manos. Pero supongo algo, ¿no? Sí, Profe, cuénteme. ¿usted ocupa fondo porque no quiere que veamos algo atrás? Sí, sí, No sé qué pregunta. sí. Esta es la Profe, pero pieza. O en sea, ¿me eso... podría decir que nos está ocultando algo? Sí. ¿Un Profe, cuerpo? Ah, en ese caso siempre hay que como contradecir, o sea, no contradecir, pero por ejemplo Valentina le preguntó si usted ocupa fondo en la pieza para ocultarnos algo, o ahí tendríamos que agregarle como, pone fondo porque no nos quieren mostrar algo o porque oculta algo, una cosa así. Sí, todas son correctas. Va a depender de lo que usted quiera conseguir. Si usted quiere conseguir que yo le confiese que le oculto algo, claro, usted ocupa fondo para ocultarme algo. Usted está suponiendo eso y es correcto, es una pregunta de suposición. Y si me preguntan ustedes, ¿usted ocupa fondo porque le avergüenza su hábitat? También yo le podría responder. ¿Entiende? Le podría responder que sí o que no. Pero por eso las preguntas de suposición son algo que puede estar aceptado o no haberlo dicho. Yo jamás pude haber dicho dónde estaba o cómo es mi ambiente. Pero ustedes suponen algo y lo preguntan. Y este tipo de preguntas de suposición requieren bastante valentía. ¿Ok? Y valentía de los periodistas tienen que ser valientes, tienen que ser aguerridos y aguerridas. ¿Ok? Ya. Y también tenemos las preguntas de doble intención. Las preguntas de doble intención son bastante sabrosas, por lo general siempre tienen tienen una connotación de doble sentido, doble intención, doble sentido. ¿Ustedes han hecho alguna vez alguna pregunta en doble sentido? ¿No? ¿Nunca, jamás? ¿Nunca, nunca, nunca, nunca? Bueno. Eh,
Profe, pero, a ver, ahí, por ejemplo, ahí, de nuevo preguntó que esperando esa duda, pero el doble sentido, por ejemplo, usted, ¿qué preguntaría en doble sentido, no sé, pues, a un político o a una persona del mundo de la música o algo así? Sí, bueno, estas preguntas de doble sentido requieren complicidad. Uno no, al igual con otra persona extraña, no puede llegar y tirarle algo en doble sentido porque la otra persona puede enojarse bastante. Puede considerar que agreden su intimidad. Pero cuando usted ya logra un grado de confianza, de intimidad con la otra persona, puede hacer este tipo de preguntas. No es un tipo de pregunta que se tire a la primera, ¿ya? Y por lo general se ocupa con gente que tiene esa chispeza para contestar, esa habilidad, esa agilidad mental para contestar este tipo de preguntas. En este caso del ejemplo que les traigo es porque el periodista sabía que la actriz dormía desnuda. Entonces, eh, el periodista le preguntó qué prenda usa para dormir para que el artista le preguntara que no usaba ropa. Pero la artista respondió con bastante inteligencia, uso 2 gotas de Chanel número 5. Y esa pregunta ha pasado a la historia, por la agilidad mental que tuvo la actriz en ese momento. ¿Ok? Esa es lo que les puedo decir de las preguntas de doble sentido. Bastante cuidado con usarlas, porque la gente se puede molestar, pero si tienen un grado de intimidad, de confianza con la otra persona, la pueden hacer. Y si la otra persona tiene bastante agilidad mental, le va a salir algo bastante entretenido. ¿Ok? Acá tengo otro ejemplo. También se le preguntó a una actriz, y se le preguntó, cuando hizo de prostituta, ¿le salió del alma? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es bueno o es malo usar este tipo de preguntas? Depende. ¿De qué depende? Depende de la personalidad de a quién se está entrevistando. Ya. Porque pongamos el caso de que la persona que se está entrevistando es cómica y es buena para seguir el hilo como en molestando. Ujú. Puede que no le tome el peso y quede hasta ahí nomás como una talla, pero puede otra persona que de verdad se siente ofendida y a un drama o se siente injuriada y puede terminar la entrevista hasta ahí. Sí. Bien, muy bien. Eso, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen preguntas de doble sentido, de doble intención. Porque requiere complicidad, requiere confianza con el entrevistado. Y eso no se logra con cualquier persona. Cuesta. Profe, también depende del contexto, por ejemplo, no sé, pues, yo siento que esa pregunta no se la puede hacer quizás como en un noticiero, pero sí en estos shows de medianoche que dan en Estados Unidos, esos Talk show. late, esos programas, claro, ¿Sí? ahí puede ser en cambio en algo más forzado, ¿no? Ujú. Le escuché un poco cortado, pero sí, sí, también depende del contexto. Siempre de entrevistas que usted haga va a depender del contexto. Pero a lo que voy es que este tipo de preguntas ustedes las pueden hacer. Así que en el momento adecuado sí la pueden hacer, pero que tengan mucho cuidado con usarla. No todas las personas las aceptan a primera. Ok. Y bueno, y para terminar esta ronda de tipos de preguntas, tenemos las preguntas con formularios hechos. Esto se ocupó mucho en el siglo pasado, se dejaron de usar, pero ahora con las redes sociales han vuelto a ser populares. Son preguntas tipos que se le hacen a todos los entrevistados. Es como tener una sección especial que se le hace esta misma pregunta a todos los entrevistados. El entrevistado que llega, independiente de lo que sea, del tema que sea, le hacen las mismas preguntas. Y es como para saber
temas más generales de la vida del entrevistado. ¿Ya? Pero hacer este tipo de preguntas con formularios hechos no es tan necesaria la preparación, ¿ok? Pero siguen siendo válidas, sobre todo en redes sociales. ¿Ok? Acá traigo un ejemplo, que son unas 4 preguntas, que se le pregunta, ¿en dónde quisieras vivir? ¿Cuáles son los héroes de novela que prefieres? ¿Cuál es tu pintor favorito? ¿Qué es lo que más aprecias de tus amigos? ¿Qué música te gusta? ¿Ok? ¿Qué lugar del mundo te gustaría visitar? Ese tipo de preguntas que son como de formulario hecho, preguntas preestablecidas, funcionan en ciertas situaciones. Y también ustedes pueden recurrir a ellas en ciertas ocasiones. Eso. Bien, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Duda hasta de lo que hemos visto hasta ahora? De mi parte no, profe. Tampoco. ¿Tampoco? Ya, entonces, No, profe. ya. Yo los veo que están bastante cansados, por lo que están muy calladitos. Y no voy a empezar de la próxima clase, vamos a ver la entrevista, vamos a empezar a ver entrevista temática. ¿Ya? Introducción de entrevista temática, estructura de entrevista temática, para que bajo esos contenidos ustedes elaboren su entrevista temática. Ahora bien, para el próximo jueves, para el taller del próximo jueves, vamos a trabajar cuestionario básico. ¿Ya? ¿Recuerdan el cuestionario? Por favor, piensen en un tema y en un personaje a quien aplicarle un cuestionario básico. ¿Ya? A quien ir a hacerle una entrevista. ¿Ok? Por el jueves ya, por favor, traigan su cuestionario básico. Porque a partir de ello, de ese cuestionario vamos a trabajar. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Lilian. Gracias, Nicolás. Gracias, Lete. Y eso. Nos vemos el jueves. Bueno, ustedes me ven, yo no los veo. Salvo a Nicolás. Nos vemos. No. Nos vemos, profe. Adiós. Profe, Todo, profe, cuídese. Adiós. profesor, Cuénteme, Joseph. quería hablarle sobre mi entrevista. Hábleme, dígame. Bueno, yo me voy a enfocar en el embarazo en plena pandemia. ¿Ya? ¿Conoce a alguien Y que esté que esté sufriendo eso? no, principalmente iba a entrevistar a alguna matrona o alguien así del área de la salud. Ya, ¿y por qué a una matrona y no a una persona que esté embarazada? Porque las preguntas son más específicas. Por ejemplo, estaba haciendo el cuestionario básico ¿Ya? y una de las preguntas era, por ejemplo, qué dificultades puede tener el desarrollo del bebé o ese tipo de Ya. preguntas. Ah, ok. Ya. Porque al principio había pensado en un kinesiólogo para que me explicara lo fundamental del kinesiólogo así en la pandemia, pero después me di cuenta que quizá iba a ser muy difícil que un kinesiólogo me pescara, entonces cambié el tema. Sí, los kinesiólogos están súper deprimidos. A los que conozco yo están todos deprimidos porque no pueden trabajar. Mm, Muchos de ellos, porque los kinesiólogos tienen mucho contacto físico con el paciente. claro. Y muchos pacientes no tienen lesiones de gravedad, entonces evitan ir en contacto físico. Mm, Sí. No, pero me parece súper bien, súper bien. Trabajemos el jueves su cuestionario básico. ya. ¿Ya? Eso es lo que quiero, que ver las preguntas y ver la profundidad de las preguntas. ¿Y cómo es eso de que hay que separar las preguntas dependiendo del tema? Son temas y subtemas. Eso. Sí. Si usted, el tema general es el embarazo en pandemia. Ujú. Claro. Entonces, ¿cuáles pueden ser los subtemas que pueden haber?
A ver, Podría ser el desarrollo y después podría ser después en caso de que el bebé se enferme, ¿o no? sí, puede ser, Y la tercera podría ser como la perspectiva de la matrona sí. frente O qué tan preparado está el sistema de salud para acoger, o puede también ser como el tema psicológico de la mujer embarazada, el tema de el sistema de salud está preparado para atender estas situaciones. Me comprende, hay varios subtemas que usted puede trabajar. Ya. Entonces, por eso puede elaborar varias preguntas a partir de esos subtemas. Ujú. ¿Sí? Gracias, profesor. Ya sé. Estamos viéndose, nos vemos el jueves. Chao, profe. Ok, adiós. Chao, chao.